Continuamos con algunos cambios de coordenadas habituales. Quiero aprovechar para hacer una corrección sobre el video anterior, porque cuando identificamos las rectas, el color quedó al revés y por tanto todo quedó al revés. Pero las rectas horizontales tienen entrada z constante, y si tienen entrada z constante, entonces se van a segmentos de recta que pasan por el origen. Así que si las orejitas del gato apuntan hacia las rectas horizontales, acá deben las rectas del gato apuntar hacia los segmentos de recta que pasan por el origen. Bueno, con dirección que pasan por el origen. Y por lo tanto, entre más se extienda yo el ángulo, que sería entre más yo suba la altura en z, esto se va a extender más y eventualmente daría la vuelta. ¿Qué es lo que no va a pasar por la forma en la que definimos los ángulos en esta transformación? Habiendo dicho eso, vamos a pasar a nuestro primer ejemplo en R3. Entonces, son dos generalizaciones distintas, de alguna forma complementarias. Una es un poco más sencilla de manejar que la otra. Y empezamos por el caso sencillo, que son las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas no son más que una generalización directa de las coordenadas polares. Y la historia va así. Vamos a definir C en 0 infinito, cruz 0,2pi, cruz R, como subconjunto de R3 en R3, con regla de correspondencia C de RZH igual a R coseno de Z, R seno de Z, H. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Estoy en R3 y lo que voy a hacer para asignar a un punto, digamos que yo tengo un punto aquí atrás, entonces voy a tomar su proyección al plano XY. A esa proyección yo le voy a asociar sus coordenadas polares de la forma habitual, que es R coseno, R seno, y como tercera variable va a ser la altura. Entonces dibujo la proyección, identifico el RZ y la altura que yo me moví, positiva o negativa, es precisamente el valor de H. Entonces, como ustedes pueden notar, es una generación bastante directa de las coordenadas polares. Entonces, ahora tenemos que estudiar pues lo análogo a este nuevo caso. Primer ejemplo, primera cosa que tenemos que nosotros ver es la jacobiana. Observación. El determinante jacobiano de este cambio de coordenadas, RZH, es el determinante de la matriz derivo con respecto de R coseno de Z, con respecto de Z menos R seno, con respecto de H, 0. Con respecto de R, seno de Z, con respecto de Z, R coseno, con respecto de H, 0. Con respecto de R, 0, con respecto de Z, 0, con respecto de H, 1. Entonces, hasta en la forma de la matriz se nota que nada más estoy extendiendo sin hacer dependencia con la variable H. Así que aquí tendría coseno de Z por la primera submatriz, que sería R coseno cuadrado, menos más la segunda submatriz, R seno cuadrado, más la tercera submatriz 0, y esto es otra vez R. Entonces, observación acá, la condición de que el determinante del cambio sea igual a 0 determina o describe un plano en R3. ¿Sí? Es decir, en variables RZH, el hecho de que el determinante sea 0 me determina un plano, que sería el plano R igual a 0. Pero eso, al haber hecho el cambio, corresponde a un solo punto, bueno, a toda una recta. Entonces no hay muchos problemas con eso, porque el plano que yo estoy mandando a ser 0 es precisamente un objeto de medida 0, y restringido a un conjunto Jordan medible, como le vamos a hacer, pues sigue siendo de contenido 0. Entonces, por ese lado no hay angustias.
Ahora, como es una extensión, va a ser bastante claro que todo funciona casi igual. R cuadrada va a ser igual a X cuadrada más Y cuadrada. Z va a ser igual a arcotangente de Y sobre X. Y Z es simplemente H. Entonces, esto es más o menos directo. Y la motivación para esta clase de problemas es otra vez cuando nosotros vemos el término X cuadrada más Y cuadrada y sin más. Entonces, este es el gran indicador de que yo voy a usar en los problemas de R3, el cambio a coordenadas cilíndricas. Ahora vamos a intentar hacer un juego análogo a lo que hicimos con el gato en el caso de R2, pero ahora con toda una caja. Entonces, ¿qué voy a ver? Observación. La mayor parte de estas son directas. Entonces, si yo fijo R como R0, entonces el cambio, que eso es un plano, finalmente es un plano con R constante en R3, dominio. Entonces en la imagen voy a estudiar esto de aquí, que va a ser no otra cosa que R0 coseno, R0 seno, H, y si a esto yo lo llamo XYZ, entonces otra vez X cuadrada más Y cuadrada va a ser igual a R0 al cuadrado con Z libre. Y esto lo que me estaría dibujando ahora en R3, puesto que la entrada Z es libre, esto me dibuja todo un cilindro. Luego, si Z es constante, fija, entonces voy a tener su imagen RZ0H es R coseno de Z0, R seno de Z0, H, otra vez esto lo llamo XYZ, y de manera análoga, Y entre Z es tangente de Z0, digo Y entre X, lo que me implica que Y es igual a tangente de Z0 por X. Entonces, lo mismo que antes, aquí tendría que hacerlo por casos, honestamente, pero es el mismo análisis con Z libre. Y esto lo que me va a dibujar es medio plano. Justamente es la media recta de antes, pero con Z libre me dibuja un medio plano. Y por último, la más sencilla, si H es una H0 constante, entonces su imagen RZH0 es R coseno de Z, R seno de Z, H0, que identifico con XYZ. Entonces Z es H0 con X y Y, que son tantas como las coordenadas polares originales que son libres. Entonces estas son libres. Y esto lo que me está dibujando es un plano a altura Z igual a H0. Así que, ¿qué pasa si yo intento enviar a un gato a la caja? Entonces vamos a hacer este dibujo con mucho cuidado. Tengo esto y esto, esto y esto. Y esto y esto y esto está acá. Entonces vamos a intentar hacerlo con cuidado. Y lo mando. Entonces, ¿a qué se va ese rectángulo? ¿Cómo modifica este mapeo al rectángulo? Primero, tengo que dar los nombres, si no, no voy a llegar a ningún lado. Digamos que esto es R, que esto es Z y que esto es H. Así que la H va directo, así que lo que yo dibujé en verde sigue siendo lo mismo. Pero los otros se modificaron, entonces voy a ver cómo le hice. Para estas rectas, que son paralelas al eje R, lo que está pasando es que la Z es constante. Y si Z es constante, entonces me estoy yendo a planos, a semiplanos. Entonces estoy dibujando algo así y algo así. Luego, lo que está en morado corresponde a rectas
que son paralelas al eje Z, y aquí las R son constantes, entonces estas son circunferencias que voy a dibujar de esta forma. Así que lo mismo arriba, con sus correspondientes acá y acá. Y lo que hace la H es preserva la altura, así que estoy uniendo a través de H. Y ese sería el transformado del objeto en cuestión. Ahora, si yo intento poner un gato, aquí la orientación va a ser un poco complicada de seguir. Pero si yo pongo aquí al gato, que está tranquilo y sin sospechar que estamos a punto de aplicarle un cambio de variable, y tiene su carita hacia una de las caras azules, entonces, azules con verdes, entonces la carita del gato transformado también va a tener, está viendo hacia las caras verdes con azules, y ahí está, ¿no? Entonces parece que no le fue tan mal, pero eso es relativo a qué tanto ángulo yo le estoy dando. Otra vez, si yo extiendo mucho los ángulos Z, esto eventualmente va a darse una vuelta, pero no va a alcanzar a intersecarlo porque quedamos en que los ángulos son para que eso no pase. Ok, entonces ya hicimos esto y vamos a hacer un ejemplo rápido. Ejemplo. Y el ejemplo dice lo siguiente. Consideremos S en R3 limitado por dos superficies. Limitado por un lado, x cuadrada más y cuadrada igual a 2z. Y por otro lado, z igual a 2. Consideramos f de x, y, z igual a simplemente x cuadrada más y cuadrada, que otra vez es un buen indicador de lo que estoy por hacer, y queremos calcular la integral sobre s de f. Entonces, el cambio de variable ya tengo, o sea, ya tengo calculado el jacobiano, nada más tengo que interpretar por qué es que me conviene hacer mi cambio cilíndrico en este caso. Y este es el buen indicador, porque tengo un x cuadrada más y cuadrada sumando en algún lado, y porque tengo la z como una cosa independiente, o sea, tengo todo como en términos de la z, que está ahí solita, sin hacerle nada más. Entonces, eso es un buen indicador de que me va a convenir hacer un cambio en coordenadas cilíndricas. ¿Cómo le voy a hacer para esto? Pues bueno, expresado en términos de mi cambio de coordenadas, ya hablando de la solución, yo puedo reexpresar esto como r cuadrada igual a 2h y h igual a 2. Entonces, me conviene, por cierto, hacer un dibujo. La superficie de arriba, x cuadrada más y cuadrada igual a 2h, muchos la pueden identificar como un paraboloide. Y el plano es z igual a 2, entonces estoy dibujando algo así. Y estoy dibujando un paraboloide acá abajo. Entonces, eso es lo que está limitado, ¿no? Por abajo soy parte del paraboloide y crezco hasta toparme con el plano. Entonces, ese va a ser de hecho mi razonamiento. Que las alturas son lo menos lo del paraboloide y lo más lo del plano. Lo que me quiere decir que h está entre las dos cosas que yo acabo de describir. R cuadrada medios y 2. Entonces, esto ya me definió las restricciones para h. Las restricciones para r, si ustedes se dan cuenta, una vez, cuando hacemos este tipo de problemas, nos vamos a agotar los casos en el sentido de que vamos a ver qué pasa en las fronteras. Cuando yo integro esencialmente con respecto de una variable, es como si esa variable quedara plana, se eliminara en el siguiente caso. Así que hago una proyección. Y en el siguiente caso, tendría como que la intersección, ya cuando agoté la variable h, tendría que ver qué pasa con la intersección del paraboloide con el plano. Entonces, en la intersección, de estos dos, yo tendría r cuadrada sobre 2 igual a 2, lo que me implica que r cuadrada es igual a 4, lo que me implica que r es igual a 2.
¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver desde el dibujo, el radio que se mide en el eje, en el plano XY, puede ser 0, o sea, sí tengo puntos del paraboloide que corresponden al radio 0, y crecen, pero no crecen demasiado, crecen hasta llegar a una circunferencia. Lo que yo acabo de terminar con este último cálculo es el radio de esa circunferencia, y de aquí concluyo que R está entre 0 y 2. Entonces ya tengo eso. Y como en todo esto no estoy imponiendo ninguna restricción sobre Z, que se observa también del dibujo, Z es libre y corre entre 0 y 2pi. Y ya tengo todo para el cambio de variable. Así que aplicando el teorema de cambio de variable, tengo que la integral sobre el conjunto S de F es la integral sobre un conjunto B de la composición que entonces yo acabo de determinar, que es la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 2, de la integral de r cuadrada medios a 2, de lo que tengo que escribir. Entonces esto era f evaluado en el cambio de variable, que es r coseno de z, r seno de z, h, por el determinante de la jacobiana, que ya nosotros ya calculamos que era r, y perdón, acá ya me faltó espacio. El orden aquí es de h, de r, de z. Nada más atendiendo a las condiciones que yo puse en cada límite de integración. Ok, entonces f era x cuadrada más h más r cuadrada, entonces sabemos que eso nos va a dar r cuadrada. Tengo la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 2, de la integral de r cuadrada medios a r, de r cuadrada por r, de h, de r, de z. Entonces observamos rapidísimo que tengo una r cúbica, pero como la primera integración es con respecto de h, sale y se integra la constante. Entonces tengo la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 2, de r cúbica por la longitud del intervalo, que era, por cierto que eso no era una r, esto era un 2 también, por 2 menos r cuadrada medios de r de z. Ahora sí tengo que integrar la r, entonces vamos a tener cuidado con el siguiente paso. Esto sería igual a la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 2. ¿Y de quién? Entonces, si yo desarrollo este producto, me queda 2r cúbica menos r quinta medios. Muy exótico hablar de una integral con r quinta. Así que integro en un solo golpe, y si ustedes se pueden dar cuenta, el resultado que yo voy a obtener es constante y no va a depender de z. Entonces va a salir la constante y voy a multiplicar por la longitud del intervalo. Esto es 2r cuarta cuartos menos r sexta doceavos de 0 a 2 de z. Entonces esto sale y me queda 2pi menos 0, la longitud del intervalo de z, por la evaluación que yo prometí acá, que es 2 por... Bueno, ese 2 ya no pasa, ¿no? Es 2 a la cuarta sobre 2 menos 2 a la sexta sobre 12 menos 0. Así que esto es 2pi por 2 al cubo, que es 8, menos 2 a la sexta es 64 sobre 12. En el siguiente paso aprovecho para cancelar un 4, 2pi. Esto es 8 menos 16 tercios. 2pi, 24 menos 16 tercios. 2pi, 8 tercios. 16 tercios de pi, que es el resultado. Entonces este va a ser el ejemplo que vamos a ver para, bueno, que ya vimos para cilíndricas. Y nos falta un último cambio de variable que discutiremos en el siguiente video.